Te miran y sonríen, te hablan con cortesía, te dicen que te aprecian, y mientras lo hacen, una parte de ellos, silenciosa y escondida, te odia, no por lo que hiciste, sino por lo que eres, por lo que representas, por el simple hecho de que existes sin pedirles permiso. Esto no es paranoia, es mecánica humana, y Maquiavelo lo sabía. Él entendió que el odio no nace de la maldad, sino del ego herido, y el ego humano es una bestia frágil que no tolera la luz ajena. Si este conocimiento te incomoda, perfecto. Significa que aún eres capaz de ver. Suscríbete si quieres más verdades que nadie te dirá. Deja tu reflexión en los comentarios, y si esto resuena en ti, regálale un like a esta incomodidad necesaria. Maquiavelo no fue un villano. Fue un anatomista del alma. Mientras otros predicaban bondad, él diseccionaba comportamiento. Descubrió que el ser humano no actúa por razón, sino por reacción. Que las masas no aman la verdad, sino la comodidad. Y que el odio secreto no es una excepción, es la norma. Lo llamaron cínico, lo condenaron, porque reveló lo que todos sienten, pero nadie admite. Que detrás de cada abrazo hay un cálculo, detrás de cada elogio, una comparación, detrás de cada sonrisa, una grieta de envidia. Él no inventó esta oscuridad, solo tuvo el valor de nombrarla. Hay un enemigo invisible en tu vida. No es una persona, es una masa, un colectivo de egos hambrientos que necesitan validarse a través de tu fracaso. Ellos no quieren que caigas porque seas malo, quieren que caigas porque tu existencia les recuerda su mediocridad. Este enemigo se disfraza de amigo, te da consejos envenenados, te dice que seas auténtico mientras espera que tropieces, te anima a soñar en grande, pero celebra en secreto cuando no lo logras, porque tu éxito les duele, no porque te envidien conscientemente, sino porque tu avance expone su estancamiento. La positividad ingenua es su arma. Te dicen que el mundo es bueno, que las intenciones son puras, que todos quieren tu bien, y tú, creyendo esa fantasía, bajas la guardia, te vuelves vulnerable, y ahí es donde te devoran, no con violencia, sino con abandono, con indiferencia disfrazada de apoyo, con silencios cargados de juicio. El enemigo invisible no te ataca de frente, te erosiona desde dentro, haciéndote dudar de tu valor cada vez que no recibes la aprobación que esperabas. La mecánica es simple. El ser humano mide su valía en comparación, no en absoluto. Si tú subes, ellos bajan. Si tú brillas, ellos se apagan. No es lógico. Es emocional. Es primitivo. Es ego puro. La psicología lo llama reactancia. Cuando alguien percibe que pierdes control o autonomía por la presencia de otro, su mente se rebela. No contra una idea, contra una presencia, contra ti. Por eso todos te odian en secreto, porque tu simple existencia, si es poderosa, les quita espacio, les roba aire, les obliga a confrontar lo que no son. Y eso es intolerable para el ego frágil. Ellos no pueden verte ganar sin sentir que pierden. No pueden verte libre sin sentirse prisioneros. No pueden verte seguro sin comparar su propia inseguridad. Y en lugar de mirarse a sí mismos, te culpan a ti. Te convierten en el enemigo. No porque hayas hecho algo malo, sino porque existes con fuerza. Y eso, para el débil, es una agresión. La primera ley es esta: no intentes ser amado por todos, porque ser amado por todos significa no ser nadie. Significa diluir tu esencia hasta volverla invisible. Maquiavelo lo dijo claro. Es mejor ser temido con respeto que amado con desprecio, porque el amor de las masas es volátil, cambia con el viento, se alimenta de tu debilidad, no de tu fuerza. Cuando intentas complacer a todos, te vuelves esclavo de su aprobación, y el esclavo nunca es respetado, es usado. Ejemplo, un líder que consulta cada decisión, que pide permiso, que se disculpa por existir. Ese líder no lidera. Es liderado por el miedo al rechazo, y las masas lo perciben,
Lo huelen, lo desprecian, en silencio, porque el ser humano no respeta al que se arrodilla, respeta al que se mantiene de pie, aunque caiga. La metáfora es el perro. Si persigues afecto desesperadamente, te convertirás en mascota. Y las mascotas no inspiran lealtad, inspiran lástima. La segunda ley. El silencio es un arma más poderosa que la palabra, porque el silencio crea vacío, y el vacío lo llena la mente del otro con sus propios miedos. Hablar demasiado es revelar demasiado, es entregar munición, es mostrar tus cartas antes de que el juego termine. Maquiavelo entendía que el poder no se demuestra gritando, se demuestra callando, porque quien calla controla el ritmo, quien calla obliga al otro a llenar el espacio, y al llenarlo se expone. Ejemplo, en una discusión, el que habla primero pierde, porque revela su necesidad de ser escuchado, su ansiedad, su debilidad. El que espera observa, y el que observa domina. El silencio es una fortaleza. Quien la habita es inexpugnable. Porque las palabras pueden ser atacadas. El silencio, no. Es una muralla sin puertas. Y detrás de ella, tú decides cuándo salir y cuándo quedarte. La tercera ley. Retirarse es avanzar. La retirada estratégica confunde al enemigo porque esperan resistencia. Esperan lucha. Y cuando no la encuentran, se desorientan, pierden su objetivo. Maquiavelo sabía que el poder no está en la confrontación constante, está en saber cuándo alejarse, porque quien se retira con intención mantiene el control. Quien se retira sin reaccionar convierte la ausencia en arma. Ejemplo, una relación donde uno de los dos siempre busca, siempre persigue, siempre necesita. Esa persona ha perdido. Pero si de pronto se retira, si deja de buscar, algo cambia. El otro empieza a preguntarse, a dudar, a sentir el vacío, y ese vacío los mueve, los inquieta, los hace reaccionar. La retirada no es huida, es reposicionamiento. Es el tablero de ajedrez donde el jugador sabio sacrifica una pieza para controlar el centro. Parece pérdida, es estrategia, parece debilidad, es poder oculto. La cuarta ley. Nunca muestres tu necesidad, porque la necesidad es el anzuelo del depredador, es la señal de que puedes ser comprado, manipulado, controlado. Maquiavelo observó que los hombres respetan lo que no pueden poseer y desprecian lo que se entrega sin esfuerzo. Tu necesidad es tu cadena. Mientras la muestres, estarás prisionero. Ejemplo, el empleado que suplica por el trabajo, el que muestra desesperación. Ese empleado será explotado, porque el jefe sabe que no tiene opciones. Pero el empleado que negocia con calma, que puede irse, que no muestra hambre, ese empleado tiene poder, porque su libertad está en su indiferencia. La metáfora es la jaula abierta. El pájaro que puede irse y se queda es más valioso que el que está encerrado, porque su presencia es elección, no obligación. Y la elección siempre vale más que la imposición. La quinta ley. Controla la narrativa. O la narrativa te controlará. Las masas no piensan, reaccionan a historias, y quien cuenta la historia define la realidad. Maquiavelo comprendió que la percepción es más poderosa que la verdad, porque la verdad es objetiva, pero la percepción es emocional, y el humano vive en emoción, no en razón. Ejemplo, dos personas terminan una relación. Una de ellas cuenta su versión primero, controla la narrativa, se convierte en la víctima, y la otra, aunque tenga razón, ya llega tarde. La percepción está formada, la historia está cerrada. La batalla no se libra en hechos, se libra en interpretaciones, y quien domina la interpretación, domina el resultado. La metáfora es el pintor. No importa lo que realmente pasó, importa el cuadro que logras pintar en la mente de los demás, y ese cuadro, una vez fijado, es casi imposible de borrar. La sexta ley.
La escasez genera valor. La abundancia genera desprecio. Lo que está siempre disponible se vuelve invisible. Lo que se retira se vuelve deseable. Maquiavelo lo sabía. El príncipe que está siempre presente pierde misterio, pierde autoridad, porque lo conocido no inspira asombro. Ejemplo: el amigo que siempre dice que sí, que siempre está disponible, que nunca tiene planes propios. Ese amigo es ignorado. Pero el amigo que tiene su propia vida, que no siempre responde, que no siempre está, ese amigo es valorado, porque su tiempo es escaso, y lo escaso es precioso. La disponibilidad constante no es generosidad, es renuncia al respeto, porque el ser humano solo valora lo que teme perder, y si nunca teme perderte, nunca te valorará. Conviértete en escaso, no por juego, sino por dignidad, porque tu tiempo, tu energía, tu presencia, no son infinitos, y tratar algo infinito es tratarlo como basura. La séptima ley. El desapego es la forma suprema de dominio. Quien necesita el resultado, ya perdió. Quien puede caminar sin mirar atrás, tiene todo el poder. Maquiavelo entendió que la verdadera fuerza no está en conquistar, está en no necesitar la conquista, porque el apego es dependencia, y la dependencia es esclavitud. Ejemplo: el vendedor desesperado por cerrar, el que necesita la venta. Ese vendedor proyecta debilidad, y el cliente lo siente, lo explota, baja el precio, impone condiciones. Pero el vendedor que puede decir no, que puede caminar, que no necesita ese trato, ese vendedor tiene el control, porque su libertad está en su desapego. La metáfora es el río. El agua no se aferra a las piedras, fluye, y al fluir las rodea, las desgasta, las vence. No por fuerza, sino por indiferencia. El desapego no es frialdad, es libertad en movimiento, es poder sin esfuerzo, es dominio sin violencia. La octava ley. Nunca expliques demasiado, porque la explicación es justificación, y quien se justifica se debilita. Maquiavelo observó que los poderosos no explican, actúan, y dejan que sus actos hablen, porque la explicación implica duda, y la duda erosiona autoridad. Ejemplo: el líder que toma una decisión, y luego pasa horas explicando por qué. Ese líder no lidera. Está pidiendo aprobación, está transfiriendo poder a quienes juzgan su decisión, pero el líder que decide y sigue adelante, que no se detiene a convencer, ese líder proyecta certeza, y la certeza, aunque sea falsa, es magnética, porque las masas no siguen argumentos, siguen convicción. La metáfora es la tormenta. La tormenta no avisa, no explica, no pide permiso, simplemente llega, y todos se preparan, no porque entiendan la tormenta, sino porque respetan su fuerza. Sé la tormenta, no el meteorólogo que la anuncia. La novena ley. La venganza es para los débiles, el olvido es para los fuertes. Maquiavelo distinguía entre reacción y estrategia. La venganza es emocional, es reactiva, es perder el control, pero el olvido estratégico es borrarte del mapa del enemigo, es negarle tu energía, tu atención, tu tiempo. Y eso, para el ego, es peor que cualquier ataque. Ejemplo: alguien te traiciona, te hiere, y tú reaccionas, planeas venganza, hablas de ello, te consumes, y en ese proceso, él sigue controlándote, porque vives en su sombra. Pero si simplemente sigues, si avanzas sin mirar atrás, si lo borras de tu narrativa, él deja de existir. Y eso es más devastador que cualquier golpe, porque el ego necesita atención, incluso si es odio, pero no tolera la indiferencia. La indiferencia es muerte psicológica, y tú, al dársela, te conviertes en verdugo sin mancharte las manos. La décima ley. Controla tus emociones o ellas te controlarán, porque la emoción visible es vulnerabilidad expuesta, es la puerta abierta por donde entra el manipulador. Maquiavelo
Sabía que el poder real no está en la inteligencia, está en la estabilidad emocional, en la capacidad de mantener la cara fría mientras el fuego arde dentro. Ejemplo, una negociación. Quien se emociona primero, pierde. Quien se enfada, revela su botón. Quien se entusiasma, muestra su límite. Pero quien permanece neutral, quien no reacciona, quien mantiene el rostro impenetrable, ese es el que controla el juego, porque obliga al otro a moverse sin saber qué piensas. La metáfora es el espejo. El espejo no reacciona, solo refleja, y al reflejar sin distorsión, revela al otro tal como es. Sé el espejo, refleja sin absorber, observa sin reaccionar, y verás cómo los demás se delatan solos. La 11ª ley. El perdón público es trampa, porque quien perdona en público busca validación, busca aplausos, y eso no es perdón, es teatro. Maquiavelo entendía que el verdadero perdón es silencioso. No se anuncia, no se exhibe, simplemente se vive, y a veces ni siquiera ocurre, porque perdonar no siempre es sabio. A veces recordar es más estratégico que olvidar. Ejemplo, alguien te falla, y públicamente dices que lo perdonas, que todo está bien, pero en privado ajustas tu relación, reduces tu confianza, mantienes distancia. Eso no es hipocresía, es estrategia, es proteger tu posición sin declarar guerra. Porque la guerra abierta es costosa, pero el alejamiento gradual es efectivo. La metáfora es la fortaleza. No necesitas anunciar que subiste el puente, simplemente lo subes. Y quien intente cruzar, descubrirá que ya no hay paso. La 12ª ley. Aprende a perder batallas para ganar guerras, porque el ego quiere ganar siempre. Pero el estratega sabe que cada victoria pequeña puede ser una derrota grande si cuesta demasiado. Maquiavelo observó que los tontos pelean cada batalla. Los sabios eligen cuáles pelear. Ejemplo, una discusión sin importancia. Podrías ganarla, podrías imponer tu punto, pero hacerlo crea resentimiento, genera enemigos, gastas capital social. Y luego, cuando necesitas algo grande, nadie te apoya, porque todos recuerdan cómo los humillaste en cosas pequeñas. El estratega cede en lo menor, acumula buena voluntad y cobra en lo mayor. La metáfora es el ajedrez. El maestro sacrifica peones, incluso caballos, incluso torres, porque su objetivo no es conservar piezas, es dar jaque mate. Y a veces, perder parece estúpido hasta que el tablero se voltea y todos ven que era el único movimiento posible. La 13ª ley. La lealtad se compra, pero la traición se vende sola, porque la lealtad requiere inversión, tiempo, atención, respeto, pero la traición solo necesita oportunidad. Maquiavelo advirtió que no puedes confiar en que la gente será leal por bondad. La gente es leal por interés, por conveniencia, por beneficio. Y cuando el beneficio cambia de bando, la lealtad también. Ejemplo, el empleado leal durante años, que de pronto recibe una oferta mejor y se va, no porque sea malo, sino porque la lealtad tiene precio y alguien pagó más. Esto no es cinismo, es realidad, y entenderlo te protege, porque no confiarás ciegamente, confiarás con medida, sabiendo que la lealtad es un contrato renovable, no un voto eterno. La metáfora es el mercenario. Pelea por ti, mientras le pagas. Pero si el enemigo paga más, cambia de bando. Y no lo hace con malicia, lo hace con lógica. Y tú, sabiendo esto, no te sorprendes, te preparas. Ahora la advertencia. Estas leyes no son para todos, no son para el que busca atajos, no son para el que quiere trucos fáciles. Porque estas leyes, usadas desde el miedo, se vuelven contra ti, se convierten en teatro, y el teatro se nota, se huele, se desenmascara. Estas leyes solo funcionan cuando son identidad, no actuación, cuando no estás fingiendo poder, sino encarnándolo.
porque el poder real no se puede falsificar, se percibe, y si intentas manipular sin haber hecho el trabajo interno, te convertirás en caricatura, en el payaso que cree que el disfraz lo hace rey. Estas leyes son un arma, y toda arma en manos del incompetente es más peligrosa para él que para su enemigo, porque el incompetente no sabe cuándo disparar, dispara siempre, y al hacerlo, se revela, se agota, se destruye. El maestro usa estas leyes con precisión, con timing, con silencio. El actor las usa con ansiedad, con prisa, con ruido, y el ruido siempre pierde. Aquí está el giro. El verdadero poder no es manipular a otros, es no necesitar manipular, porque el que necesita manipular depende del resultado, y el que depende no es libre. Maquiavelo lo entendía. No escribió sobre control por amor al control. Escribió para revelar la mecánica. Pero la mecánica, una vez entendida, deja de ser necesaria. Porque cuando comprendes cómo funciona el juego, dejas de necesitar jugarlo. Te conviertes en observador, en arquitecto, en alguien que puede entrar y salir del tablero sin perderse en él. El desapego es la cima, no el desapego frío del psicópata, sino el desapego consciente del sabio, del que sabe que puede tener algo, pero no lo necesita, del que puede ganar, pero no se destruye si pierde, del que puede amar, pero no se anula si no es amado. Ese es el poder real, no el de controlar a otros, sino el de no ser controlado, ni por otros, ni por ti mismo, ni por tu ego, ni por tu miedo, ni por tu necesidad de validación. La diferencia entre el actor y el maestro es esta. El actor finge hasta que lo descubren. El maestro encarna hasta que ya no necesita actuar. El actor usa estas leyes como máscara. El maestro las absorbe hasta que se vuelven naturaleza. El actor busca resultados. El maestro vive procesos. El actor necesita ganar. El maestro ya ganó, simplemente por no necesitar ganar. Y esa diferencia, aunque es sutil, lo cambia todo. Porque el actor siempre está cansado, siempre está en guardia, siempre está midiendo, calculando, temiendo ser desenmascarado. Pero el maestro descansa, porque no hay máscara que mantener, no hay personaje que sostener, solo hay él, y él es suficiente, con resultados o sin ellos, con aprobación o sin ella, con éxito o sin él. Porque su valor no depende de variables externas, depende de su propia estabilidad interna, y esa estabilidad es inquebrantable, porque no fue construida sobre arena, fue construida sobre roca, sobre autoconocimiento, sobre aceptación, sobre la paz de quien ya no necesita demostrar nada. El poder como identidad es esto, no es lo que haces, es quien eres cuando nadie te mira, cuando no hay audiencia, cuando no hay recompensa. Es la calma en la tormenta, es la firmeza en el caos, es la claridad en la confusión. No es técnica, es esencia. Y la esencia no se aprende en un video, se forja en el silencio, en la soledad, en los momentos donde nadie aplaude y sigues adelante de todas formas, donde nadie te valida y te validas a ti mismo, donde nadie te respeta y te respetas tú, porque entendiste que el respeto externo es consecuencia, no causa, que primero te respetas tú, y luego quizá los demás también, pero si no lo hacen, ya no importa, porque tu paz no depende de su aprobación. Y ahora, el cierre. Imagina un tablero de ajedrez, pero no eres una pieza, eres el jugador, y tampoco eres solo el jugador, eres el que decide si juega o no, porque el verdadero poder no está en ganar el juego, está en no necesitar jugarlo, en saber que puedes levantarte de la mesa en cualquier momento, y que el tablero seguirá ahí. Las piezas seguirán moviéndose, pero tú ya no estarás atado a ellas, porque entendiste que el juego es opcional, que la participación es elección, y que el único juego real es el que juegas contigo mismo. Ese es el que no puedes abandonar.
Ese es el que define todo lo demás. Entonces te pregunto esto. ¿Estás jugando o estás siendo jugado? ¿Controlas el tablero o el tablero te controla? ¿Eres el arquitecto de tu vida o el peón de las expectativas ajenas? Porque todos te odian en secreto, no por lo que haces, sino por lo que podrías ser si dejaras de pedir permiso, si dejaras de buscar aprobación, si dejaras de disculparte por ocupar espacio. Y ese odio, aunque incómodo, es información. Es la prueba de que estás haciendo algo bien. Porque el que no genera reacción, no genera nada. Es invisible, es irrelevante, es olvidable. Pero tú no quieres ser olvidable. Quieres ser inolvidable. Y para eso, tendrás que aceptar que no todos te amarán, que algunos te odiarán, y que ese odio es el precio del poder. Ahora dime, ¿qué descubriste sobre ti mismo mientras escuchabas esto? ¿Qué máscara se cayó? ¿Qué verdad evitaste? Déjalo en los comentarios. No para mí, para ti. Porque escribirlo es enfrentarlo. Y enfrentarlo es el primer paso para cambiarlo. Y si este conocimiento te sirvió, si te incomodó de la forma correcta, dale like. No por mí. Porque ese like es un compromiso contigo mismo. Es decir, que elegiste ver, que elegiste despertar, que elegiste dejar de ser pieza y empezar a ser jugador.